Ya, entonces, en esta clase vamos a ver todo lo que es ciclo ovárico y gametos, ¿ya? Que con esto ya finalizamos todo lo que es sistemas reproductivos y todo lo que es como con el organismo y con el organismo humano, como que vamos a terminar, esta es la última clase. Entonces esta es la última clase donde ustedes pueden resolver todas sus dudas. Si tienen dudas mientras no se estudiaban, también la pueden resolver en esta clase, con que sea como del tema. Si no sé, tienen duda con los, no sé, método anticonceptivo, igual se las puedo resolver, pero con que sea así como de esta unidad, ¿ya? Y eso. Espérenme. Ya, entonces, como les había dicho, vamos a ver todo lo que es el ciclo ovárico y vamos a ver lo que son los gametos, que son los femenino y masculino, que en este caso es óvulo femenino y masculino espermatozoide. ¿Ya? Y antes voy a hacerle como una mini introducción de hormonas, que es muy importante que sepan de que estas hormonas son las primordiales para este ciclo ovárico. ¿Ya? Esta no la vean tanto, pero esta sí. Y acá faltaría el estrógeno, que ahí como que en la tabla no venía. Pero estas son muy importantes para el ciclo ovárico, ¿ya? Más el estrógeno, ¿ya? Esas son como las hormonas, que está la folículo estimulante, la luteinizante, el estradiol, prolactina, la prolactina no mucho, la progesterona y el estrógeno, ¿ya? Entonces, el ciclo ovárico dura entre 21 a 40 días, ¿ya? Entonces, el comienzo del ciclo menstrual, en este caso, es el primer día de la hemorragia, o sea, de la menstruación como tal, como se le dice. Es el primer día, ¿ya? Y justo comienza, o sea, finaliza antes de la siguiente menstruación, ¿ya? Todo este es como el ciclo ovárico. Y este ciclo tiene fases, tiene 3 fases. Está la fase folicular, la ovulatoria y la luteínica, ¿ya? Ahí no sé si como que les da así como en estos nombres como que, no sé, le hace sentido folicular a folículo, la ovulatoria a ovulación, la luteínica a justo esta hormona que se llama luteinizante. Entonces, como que en esa como relación pueden hacer. Ay, no, ¿qué hice? Ay, no, ya, no sé qué hice. Ahí sí, ya. La tecnología me mata, disculpen. Y eso, ¿ya? Como que esa relación pueden hacer, ¿ya? Como que la fase folicular tiene que ver con el folículo, la fase ovulatoria con la ovulación y la fase luteínica con todo este tema de la hormona luteinizante, ¿ya? Entonces, la fase folicular es la que tiene que el óvulo madura dentro del folículo, ¿ya? Que a medida que el folículo aumenta de tamaño, ¿ya? Esto hace que haya como un aumento de la hormona de estrógeno y esto hace de que el útero, como las paredes del útero, como que aumenten de grosor, ¿ya? Y eso pasa por tema de que si hay un posible embarazo, si hay una posible fecundación, el útero ya esté como listo para, para esa fecundación, ¿ya? Para esa respuesta de la fecundación, ¿ya? Y también está relacionada con la mucosidad, con que aparece como un tipo de mucosidad para recibir al esperma y que entren los espermatozoides a la cavidad uterina. ¿Ya? ¿Alguna duda?
¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Ya, bacán. Dejen tomar agua. Ya. Y ya, genial, 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 bacán. Ya, entonces esa es la fase folicular, ya, que tiene que ver con el folículo más que nada, ya, que el óvulo madura dentro del folículo y esto hace de que se aumenten los niveles de estrógeno y eso hace de que aumente el grosor del útero y aparezca mucosidad en la, en el cuello del útero para recibir a los espermatozoides. ¿Ya? Eso es como más que nada lo que se tienen que aprender. Y ahora vamos a la fase ovulatoria, que tiene que ver con el tema de la ovulación. Entonces, los niveles de estrógeno, claro, el fluido cervical, muy bien. Entonces, los niveles de estrógeno siguen aumentando. Entonces, acá en la fase folicular, los niveles de estrógeno estaban aumentando, o sea, empezaron a aumentar, acá siguen aumentando, ¿ya? Y este provoca también provoca, o sea, el que la hormona estrógeno siga aumentando, provoca de que la hormona luteinizante incremente, ¿ya? Y eso hace de que el óvulo que se está madurando tenga ese impulso final que necesita para que sea liberado del folículo, ¿ya? Entonces como algo así, no sé, el folículo está acá y el óvulo está aquí, ¿ya? Entonces ese incremento de la hormona luteinizante hace de que el folículo se abra y se expulse el óvulo. Y eso hace de que ah, eso, eso, de que se libere, ¿ya? Eso hace que el óvulo se libere del folículo, ¿ya? Entonces como que en esta fase como que el folículo ya se está terminando de madurar y empieza a salir el óvulo está, creo que me confundí, el óvulo ya está terminando de madurar y eso hace de que se empiece a liberar lentamente del folículo hasta de que este impulso de hormona luteinizante hace de que salga completamente, ¿ya? Y este se produce como el día 14 más que nada, pero igual depende del ciclo que tenga la mujer, ¿ya? ¿Alguna duda? No, Ya, genial. ¿Todo está claro? La idea es que igual ah, si tengan dudas las resuelvan al tiro, no tengan vergüenza. Yo igual algunas veces me pierdo, hay veces que igual, no sé, pues yo en mis clases hago preguntas muy estúpidas algunas veces, pero vale la pena. Así que no tengan miedo porque para eso están las preguntas. ¿Ya? Ya, entonces sigamos. Está la fase luteínica, que esto es después de producirse la ovulación, que es esta, la fase ovulatoria de la ovulación. Y el folículo comienza a producir progesterona, ¿ya? Y esta progesterona hace que se siga formando esa capa en el útero para prepararlo en caso de que haya fecundación. Y cuando no hay fecundación, produce que el óvulo vacío comienza a contraerse y continúa produciendo progesterona y estrógenos, ¿ya? Que más que nada la progesterona y el estrógeno hacen de que el útero se prepare. Su función principal es que el útero se prepare en caso de que llegue a un espermatozoide para ahí lo quita, así, y fecunde al óvulo, ¿ya? Esa es como la principal función. ¿Alguna duda? Ahí lo vamos a ver más detalle justo en las 3 diapositivas próximas. ¿Alguna duda que tenga? Uy. No,
Entonces sigamos. Ya. Entonces, como les dije, acá están, les voy a decir las 3 fases, pero como más a profundidad, ¿ya? Ay, yo no entiendo por qué las fotos se ven tan mal. Supuestamente cuando estaba haciendo este PPT no se veía tan mal. Entre paréntesis, disculpe lo dispersa que soy. ¿Vieron que les subí un drive con todas las clases? ¿Tienen acceso a ese drive? No he visto eso, profe. ¿Cómo lo veo? No, en el material de la clase, o sea, de la sección, está el link del drive. ¿Pueden entrar? ¿Les deja entrar? Ya, genial. Ya. Entonces ahí están todas en ese drive. Voy a subir todas las clases ahí, porque he tenido muchos problemas para subir las clases a la, mm, a la página como tal. Así que la solución más factible que dije, ya, un drive y que todos tengan acceso y listo. Así que ahí están como divididas las clases y ahí le voy subiendo aparte a los que le prometí que los ejercicios que le dije que le iba a ir subiendo de a poco y a las clases y aparte el material complementario que como material complementario les puse la tabla de hormonas que les dije la clase pasada que les iba a mandar para que tuvieran más que nada la introducción porque hasta el momento no lo vamos a ver. Puede ser que lo veamos, pero no se sabe todavía. Porque como lo sacaron del temario de la PAES como tal, no se va a preguntar tanto de eso, pero igual necesitan una introducción, así como algo para saber, o sea, necesitan saber como la base de eso. Así que igual échenle un vistazo a esa tabla y ahí vayan viendo en ese drive las clases, por lo menos del primer módulo que son mis clases, ahí se van a subir, ¿ya? Ahí cualquier cosa me van avisando y eso. Así que ahí yo creo que es mucho más fácil para todos desde un drive. Y, y eso. Así que, ¿alguna duda conforme al drive? Ojalá todos puedan entrar. Ahí cualquier cosa me avisan nomás por WhatsApp y ahí veo qué hago en caso de que no lo puedan ver. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ya, genial. Ya, entonces sigamos. Ya. Entonces, como les dije, ahora vamos a ver las 3 fases como mucho más a profundidad, por así decirlo. Y vamos con la fase folicular, que es esta, la que estábamos viendo acá. Esta es como lo más importante, ¿ya? Esta tabla, esto es lo que le dice así como esta, no, que ver tabla, línea de tiempo, es como lo más importante de cada fase, y acá lo vamos a especificar más, ¿ya? Entonces, la fase folicular, que sucede al principio del ciclo, por algo está como acá, en el principio. El cuerpo envía la señal al cerebro para que empiece a producir la hormona folículo estimulante, ¿ya? Que eso hace de que el óvulo madure dentro del folículo, ¿ya? Eso ya lo habíamos hablado, ¿ya? Entonces, cada folículo contiene un óvulo inmaduro, ¿ya? Entonces, está el folículo, está el óvulo, que tiene, el óvulo está inmaduro, en estado como inmaduro, ¿ya? Y el cuerpo hace de que se empiece a producir esta hormona folículo estimulante y eso hace de que el óvulo empiece a, ay, espérame, ¿qué pasa si una mujer es puro estrógeno? Promoción muy probable de la formación del óvulo. Mm, es puro estrógeno. Mira, déjame consultarlo. Déjame repasar bien esa pregunta, ¿ya? Y te la respondo al final de la clase, ¿te tinca? Pero es puro estrógeno, mira.
una mujer no es puro estrógeno, no puede ser como puro estrógeno, así como viéndolo de esa forma. Y porque hay muchas más hormonas, como lo vimos aquí. Ay, no se puede ver. Como lo vimos aquí, son muchas más hormonas que como ocurren en este ciclo ovárico, entonces no puede ser como ser puro estrógeno. Puede ser de que tenga bajos los niveles de progesterona y no sabría decirte si eso forma una mala formación del óvulo, no sabría decírtelo. Pero déjame averiguarlo, ¿ya? Y ahí te respondo al final de la clase, ¿te tinca? Sí. ¿Penja? Ya, genial. Ya, entonces, siguiendo con esto, entonces la hormona que hace de que los óvulos maduren dentro del folículo es la folículo estimulante. O sea, la misma hormona como que lo dice, como folículo estimulante, ¿ya? Y esta hormona estimula una cantidad de folículos para que se desarrollen y comiencen a producir estrógenos, ¿ya? Y el primer día del periodo es el nivel de estrógenos más bajo de todo el ciclo, ¿ya? Ahí vamos a ver, ahí les puse más adelante una tabla de las variaciones hormonales que hay en cada fase, ¿ya? Ahí para que lo entiendan mejor. ¿Alguna duda o prosigo? No, Ah, ya, genial. Ay, estimula cantidad de folículos para sí, ¿se te sí. activó el micrófono? ¿O no escucho bien? Ay, Martina. Perdón, se me activó. Ah, ya, perfecto. Es que no te estaba escuchando, entonces no sabía si era una pregunta o, o qué onda. Ya, entonces, todo ok. Ya, entonces está la fase ovulatoria, que la ovulación suele producirse entre 24 y 36 horas después del aumento de la hormona luteinizante, por lo que esta hormona es un buen factor para medir así como la fertilidad y los días fértiles, ¿ya? Por eso dicen de que los días de ovulación son muy cruciales para protegerse al doble, porque hay mucho más fertilidad, ¿ya? Y, y eso más que nada en esta fase suele ser mucho más cortita, suele a pasar en el día 14, como les había dicho anteriormente, pero depende más que nada del ciclo de la mujer, depende de muchos factores, pero suele pasar el día 14. Y eso, ¿alguna duda? Ya, a ver. ¿Me siguen escuchando mal o ya estoy bien? Ya se me escucha clarito. Se escucha mejor. Ya, genial. Ya. Esto de hablar mucho, igual que raro para la garganta. Ya. Y me hace estoy saliendo de un resfrío. Eso, cuídense. Hay como un rotavirus brígido. Así que cuídense. Porque no es bonito. Ya, prosigo. Ah, mucho cuidado, sí. Yo juraba que era así como que estaba contagiada, sí. Yo juraba, justo este mes me resfrié brígido, yo de verdad que decía, no, tengo COVID, me fui a hacer un PCR, no era, me dijeron de que era como un rotavirus que siempre hay como a principio de los cambios brígidos de temperatura. Y eso, así que cuídense mucho, salgan abrigados. Ese fue mi gran problema, no abrigarme bien. Menos puntos del invierno. Ay, yo amo el invierno, yo soy team invierno.
Prefiero esto a estar, no sé, con calor. Me da mucho dolor de cabeza el calor, así que no, calor no. Sí, sí, prefiero resfriarme al calor. Sí, vive el invierno. Y eso. Así que cuídense harto y eso, y dura harto el resfriado. Yo llevo como hartas semanas, pero lo bueno es de que no es COVID, así que un punto a favor para este rotavirus. Ya, sigo. Entonces, la última fase es la fase luteínica o la fase lútea, ¿ya? Que es esta. Y que después de liberarse el óvulo, este se desplaza por las trompas de falopio hacia el útero, ¿ya? Ustedes saben el camino, que está el ovario, se empieza como a recorrer el caminito hasta el útero. El óvulo vive hasta 24 horas dentro del útero y los espermatozoides entre 3 a 5 días. Así que ojo con eso. Porque, por eso es que los días previos a la ovulación y el día de la ovulación son los más fértiles, ¿ya? Lo que estábamos diciendo ahí. Lo que estábamos diciendo aquí, ¿ya? Entonces, es posible que se experimente el síndrome premenstrual, ¿ya? Que eso es mucho dolor, mucho que los pechos se agranden, que estén mucho más sensibles, que duela mucho el útero, porque no duele los ovarios, duele el útero. Y más específicamente como el desprendimiento del endometrio, si quieren ser como mucho más específicos. Es como lo que duele el desprendimiento de ese grosor que aumentó. Ay, espera. Ese grosor que aumentó, que lo vimos aquí, de la fase folicular, ese grosor como que ya no tiene función, entonces se desprende del útero, o sea, del endometrio, y eso es lo que duele. ¿Ya? Entonces está muy como erróneo decir que me duele, por ejemplo, los ovarios, que yo lo escucho muy seguido. Me duele los ovarios, no, los ovarios imposible que duelan, no, no duelen, lo que duele es el útero. Y más específicamente el desprendimiento del endometrio. Ay, sí, a mí igual es horrible, es horrible. Yo, ahí con un guatero, los guateros salvan mucho. Pero eso, entonces en esta fase luteínica es donde se experimenta el síndrome premenstrual, ¿ya? Y no sé qué me había hecho una pregunta de eso, pero eso, en esta fase es donde sucede todo eso de que duele mucho el útero, los pechos se agrandan y estén mucho más sensibles, haya mucho cambio de humor, por tema de todo esto es como hormonal, ¿cachai? No, no es que uno quiera, sino que es como tema hormonal. Entonces, eso. Y si el óvulo, este óvulo que ya llegó al útero, no se encuentra con un espermatozoide, los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen, ¿ya? Y esto hace de que, como yo le había dicho, que la principal función del estrógeno y progesterona es hacer que aumente el grosor del endometrio. Como estas hormonas disminuyen, hace de que este recubrimiento, que es este grosor, empiece a romperse y a expulsarse. Entonces, esa es la menstruación. ¿Ya? No sé si se entiende bien. Es medio complicado como de entender, pero como que se tienen que imaginar así como todo el proceso. Pero por eso sucede la menstruación y por eso hay como mucha sangre y cosas así. Y por eso hay veces que son como que salen coágulos, porque claro, este grosor del endometrio que está como expulsándose. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo?
No, Yo tengo una duda, profe. dime. O sea, más que una duda es que tengo una confusión. La progesterona era la que engrosaba el endometrio y el estrógeno era el que tiene como la función en los caracteres secundarios de la adolescencia, ¿o no? Mm, sí, sí. Es que Y la había verdad uno es que, es que la progesterona y el estrógeno son los que, claro, están encargados de todo este tema de como la pubertad. Pero claro, el ¿ya? estrógeno específicamente es para como el recubrimiento del útero para que este grosor aumente, y la progesterona más que nada se va como, claro, se va como más para el lado de la pubertad. Pero para Ah, este entiendo. caso, así como específico, las dos tienen función, ¿ya? Como que una hormona no tiene solamente una función, tiene hartas funciones, ¿ya? Entonces, acuérdense que esto es como un sistema, como que todo está relacionado entre sí. Entonces, como que tiene mucha relación. Entiendo. Gracias, profe. Ya, si hay mayor nivel y no tanto progesterona en la ciudad afectaría. Claro, claro, sí, sí. Ajá, sí, Benja. Ajá, sí. ¿Ya? ¿Está todo claro? ¿Alguna otra duda, comentario? No, No, ya. Entonces aquí se ve, ay, espérenme, ya. Aquí se ve como la variación de estas dos hormonas durante estas tres fases, ¿ya? Entonces, durante la fase folicular, la progesterona se mantiene, ¿ya? Se mantiene hasta la fase lútea, que aumenta y después disminuye. En cambio, el estrógeno es el que va aumentando conforme a también la maduración del folículo, o sea, perdón, del óvulo, para que salga del folículo. Entonces, por eso es tan alto el nivel que tiene en la ovulación o fase ovulatoria, porque esto hace que esta hormona hace que el folículo madure y salga, perdón, el óvulo madure y salga del folículo, ¿ya? Y esa pasa en la fase ovulatoria. Y ahí empieza a bajar nuevamente hasta que sube con la progesterona, ¿ya? Y las dos empiezan a bajar cuando no hay el óvulo no está fecundado. ¿Alguna duda? no. Ya, entonces, no se ve bien, yo no entiendo. Qué estresante, qué estresante. Se veía bien, les juro que se veía bien ayer cuando estaba haciendo este PPT. Ya, entonces, esto a mí, este cuadro me sirvió demasiado el año pasado para aprenderme todo. Fue maravilloso. Entonces, como a mí me sirvió, yo dije, ojalá que les sirva a ellos, así que se los puse. Y ahí déjenme cambiarlo y poner, no sé, buscar otra foto en una de esas, pero, o no sé qué será que se está viendo tan mal. Pero eso, ¿ya? Así que acá está lo mismo que le estaba diciendo, ¿ya? Y que eso, acá está el ciclo ovárico, la temperatura corporal que empieza, que hay en cada fase, y acá está la fase folicular, acá está la fase de la ovulación y acá está la fase luteínica, ¿ya? Acá están las hormonas de la hipófisis, que no la hemos visto como le había dicho, el tema hormonal todavía no se sabe si lo vamos a ver porque no se ve como tal. Onda, no van a preguntar así como, por ejemplo, yo el año pasado cuando di la prueba, ¿fue el año pasado? Sí, fue el año pasado. Yo el año pasado cuando di la prueba,
me preguntaron mucho de hormonas, así como tal, así como, ¿qué hace esta hormona? ¿O qué secreta esta hormona? O me ponían casos, ponían así como, hubo una pregunta que era como, cuando baja la hormona tanto, tanto, pero se aumenta esta hormona, ¿qué pasa? Algo así. Entonces no le van a preguntar eso, pero sí es importante que se sepan más que nada como estos tipos de hormonas que van en como tema de la pubertad, ciclo ovárico, ciclo menstrual y cosas así, ¿ya? Así que las hormonas de la hipófisis, que yo igual le había explicado, si no me equivoco, el tema de la hipófisis, que se divide en dos, neurohipófisis y adenohipófisis. No sé si me acuerdo, sí, creo que sí se lo expliqué en una clase como una introducción a hormonas. Creo que la clase pasada, si no me equivoco, creo. Pero eso. Ahí para que vean más que nada, estas son, pónganle más enfoque a estas hormonas ováricas, que estas lo más probable es que les pregunten. Eso sí es muy probable, ¿ya? Así que apréndanse muy bien. Lo que yo hacía es que, bueno, es que yo igual tengo como memoria fotográfica, entonces me ayudó mucho a aprenderme esto con colores. Entonces, por ejemplo, el estrógeno siempre ha sido, uy, el estrógeno es, no sé, pues me aprendí con estos colores y como que me acordaba de cuál subía en qué fase y cuál bajaba en cuál fase, ¿cachai? O viceversa. Entonces, apréndanse como este cuadrito, este y este, más que nada. Estos son los principales. Los otros igual así como cachen un poco, en caso de que lleguen a preguntar, porque la verdad es que con todos estos cambios de temario yo ya no sé qué van a preguntar y no sé qué no van a preguntar. Han sacado muchas cosas que lo encuentro muy, muy loco. Pero eso, ¿ya? ¿Alguna duda para seguir con el otro tema? Porque acuérdense que vamos a ver dos temas, el ciclo ovárico y los gametos. ¿Alguna duda? ¿O estamos? Ninguna duda. Ya, genial, 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 genial. Ya, me encanta cuando cachan. Como que me siento toda una profe. Ya, prosigo. Entonces, como les dije, vamos a ver los gametos, que está el óvulo en el caso de la mujer y el espermatozoide en caso del hombre. Ya, la mayoría ya sabemos eso y ya lo hemos visto en las otras clases. Ya, entonces, el óvulo se desprende cada 28 días, que es lo que dura el ciclo, y permanece fértil durante las 24 horas posteriores a su maduración, descenso al útero. Lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que dijimos de que el óvulo dura 24 horas en el útero y el espermatozoide de 3 a 5 días, ¿ya? La función del óvulo, las principales funciones, es que da origen al cigoto, después de la fecundación claramente, y de que el cigoto después se convierte en embrión y feto, ¿ya? Y esto es lo que, como es el óvulo, ¿ya? Como tal, ¿ya? Y aquí están las partes del óvulo. Entonces, la estructura del óvulo es que el núcleo, como todo núcleo, almacena el material genético. Ustedes ya deben como cachar eso de tema de organelos, que lo vimos, que en el núcleo siempre, siempre, siempre se almacena el material genético, ¿ya? Después está el vitelo, ¿ya? Que es esto, que es lo que dice acá citoplasma. Eso se llama vitelo, ¿ya? Y contiene todas las sustancias que permiten a un futuro nutrir al embrión que se va a formar en caso de fecundación, ¿ya? Después está la zona pelúcida, que es esta, la que está acá, la que está moradita, y que esta rodea la membrana plasmática, ya que la membrana plasmática está por acá, y endurece
al óvulo una vez fecundado. Lo que significa que endurece es de que creo que también lo vimos en la clase pasada, que el óvulo, cuando entra un espermatozoide, así, como que se cierra. A eso va como que se endurece, como que hace que no entren más espermatozoides por el alrededor, ¿ya? Solamente entre ese espermatozoide y si entró uno, no entran más, ¿ya? Eso hace como la función principal de la zona pelúcida, que hace que no entren más espermatozoides en caso de que haya entrado uno antes, ¿ya? Y está la corona radiada, que son estas microvellosidades, que está formada por numerosas células foliculares. Claro, solamente el elegido. El... Claro, sí, solamente entre el elegido. Ya, entonces la corona radiada son estas microvellosidades que tienen numerosas células foliculares, ¿ya? Este protege al óvulo, que es como la principal función, y interviene en la formación de la placenta, ¿ya? Eso, ¿tienen alguna duda? Esto ya igual es como repaso porque ya lo vimos, pero quería verlo como más a profundidad. ¿Alguna duda? Ninguna. Ya, genial. Gracias por responder. Ya. Entonces, sigamos con el espermatozoide, ¿ya? Llevan el material genético de un hombre. Esto es importante. En un hombre sano, en la eyaculación, suele contener entre 40 a 600 millones de espermatozoides, o sea, demasiado, imagínense, y que solamente sea uno el elegido, como dijo el Benja. Cachen, así, es muy brígido. Yo cuando me lo dijeron hace un par de años atrás, yo quedé muy mal, yo dije, 600 millones de espermatozoides y solamente uno, o sea, no, como que, wow, como que me explotó la cabeza en un momento, claro. Pero eso es lo normal, ¿ya? Eso es de un hombre sano. Así que eso es importante porque, o sea, más que nada que sepan las cifras, ¿ya? Que en caso de que le pongan así como un caso donde le expliquen así como que la eyaculación, no sé, pues tenga 30 millones de espermatozoides nomás, ¿es sano o no? Pongámosle una pregunta así. Ahí es importante que ustedes sepan de que no, de que tiene que ser de 40 a 600 millones de espermatozoides, ¿ya? Eso es lo sano, ¿ya? Y como habíamos dicho antes, dura en el útero entre 3 a 5 días, ¿ya? Y las principales funciones es, claramente permite la reproducción sexual por la unión del óvulo, o sea, cuando fecunda un óvulo. Y esto es importante, que también su función antes de llegar al óvulo, su función es mantenerse en su estructura y su ADN íntegro. O sea, tienen que mantener su estructura y su ADN, ¿ya? En todo ese trayecto de como... por ahí había escuchado que me habían mostrado como un video cuando yo estaba aprendiendo esto, como que se le llama la carrera de la vida o la muerte, una cosa así, o la carrera de la vida, una cosa así que como que le dicen. Ya, entonces en ese camino, en ese caminito que es desde que el hombre eyacula hasta que el espermatozoide llega al óvulo, hace que este espermatozoide tiene que mantener su estructura y su ADN, que es importante. Porque como habíamos visto antes, de que este permite la reproducción sexual y este lleva el material genético, entonces tiene que mantener su ADN. Claro, claro, tal cual. Claro. Entonces, eso. Entonces, esas es como sus funciones, más que nada como que se ligan los dos gametos, se ligan más que nada como a la reproducción sexual y a su material genético, ¿ya? Que formen un material genético y eso, ¿ya? ¿Alguna duda?
¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Todo claro. Ya, genial. Todo claro. Espérenme, ¿cuánto me queda? Ya, genial. Estamos justo a tiempo. Entonces, la estructura del espermatozoide es esta. ¿Ya? Es como todos sabemos, la cabeza y la cola. Ya que siempre nos explican qué es cabeza-cola. ¿Ya? Entonces, pero viéndola como más a profundidad, está el acrosoma. Que el acrosoma es como esta parte blanquecina que vemos por acá, que esta contiene las enzimas que ayuda a deshacer la zona pelúcida, ¿ya? Entonces, habíamos visto de que la zona pelúcida es esta, ¿ya? Entonces, esa zona el espermatozoide tiene que atravesarlo. ¿Y cómo lo hace? Con el acrosoma, ¿ya? Que es esta parte, ¿ya? Que es como ay, ¿cómo se llama esto? La armadura que tiene el espermatozoide, ¿ya? Para pasar esta zona pelúcida, ¿ya? Está el núcleo que, como le había dicho, almacena el material genético, que siempre el núcleo, eso es importante y esto le va a servir muchísimo, que se lo aprendan. El núcleo siempre almacena el material genético, siempre, 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 ¿ya? Después está la pieza intermedia, que es esta, ¿ya? Que esta es la que sale con media anaranjada, y que en su interior hay mitocondrias. Es importante eso, hay mitocondrias. ¿Y qué hacen las mitocondrias? Eso necesito saber, que ya lo habíamos visto antes. ¿Qué hacen las mitocondrias? ¿Qué generan? Dan energía. Muy bien, Energía. Carlos. Dan energía, ¿ya? Entonces hay mitocondrias para que este espermatozoide pueda moverse así. Chun, 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 chun. ¿Ya? Eso. Sí, pero es importante eso, que se sepa. Pero ¿qué tipo de energía? Ya, voy a hacer una pregunta un poco más difícil. ¿Qué tipo de energía produce la mitocondria? ATP. Muy bien. Ya, eso sí no salía en el PPT. Ya, entonces, eso hace, por eso es importante que tengan mitocondrias en esas 1000 puntos. Muy bien, todos van a tener 1000 puntos, les tengo fe. Les tengo muchísima fe a todos ustedes. Ya, entonces, eso hace, por eso es importante que hayan mitocondrias, ya en esta pieza intermedia, para que se produzca energía para tener ese movimiento así como medio zigzag, y eso. Y después está la cola que permite la movilidad, ya, que permite esta movilidad igual, como que esto da la energía y esto da el movimiento, ya. Entonces, para que esta cola se mueva, necesita energía desde las mitocondrias, que está la pieza intermedia. ¿Alguna duda? Nos quedan 5 minutos. ¿Alguna duda, consulta? No, ya, genial. Entonces, vamos con las preguntas. Ya, son 2 preguntas y son fáciles. ¿Ya? Si una mujer con ciclos ováricos normales se le administra dosis constante de progesterona, ¿es correcto esperar qué? Ya, esto como que hubo una pregunta anticipada, pero ahí respóndame en el chat lo que creen que ustedes pasen. Ya la ve. Ya. 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 Todo el mundo está diciendo ve. Ay. Muy bien. Qué secos. Qué secos. Los admiro. De verdad. Qué secos. Ya. Me gusta que hayan aprendido. Claro. Entonces,
si se administra progesterona, no se va a producir la menstruación porque cuando se bajan los niveles de progesterona y estrógeno, hace de que este grosor que aumentó en la fase folicular no se desprenda. Entonces, eso va a hacer de que no haya menstruación, ¿ya? Entonces, claro, no, si se administra progesterona no puede que, no va a haber menstruación porque no se va a desprender este grosor del endometrio. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Estamos bien ahí? Ya, genial, me encanta que hayan aprendido. Ya, vamos con la última. Que a continuación se presenta una serie de estructuras que participan en distintas etapas del ciclo ovárico. Al respecto es correcto afirmar que, ahí tienen A, B, C, D, E. Ahí tienen 2 minutos antes que termine la clase. Esta es un poco más difícil, así que está bien si no saben muy bien, pero es importante que sepan. Mientras le voy a sacar fotito a... Uy, gracias Rosita por mandar la foto. Muchas gracias en el grupo, lo acabo de ver. Ya, a ver, veamos qué ponen. D, ya. C. Como que se me pierde el mouse, que origen. A ver, déjenme sacar foto. Todos tienen sus nombres bien puestos. La clase pasada como que no caché muchos nombres. Entonces, ojalá que pongan nombre y apellido. Ojalá. En caso de que no se pues haya muchos de los nombres, mucho de un nombre, sepa cuál es. ¿Ya? Entonces, ya pasó el tiempo, es la D. No sé quién habrá puesto la D. Voy a revisar. D, C, no, D. Ya. Es la D. Ya está bien que no la hayan entendido porque todavía no vemos todo el tema de hormonas, pero es importante que sepan de que esta estructura puede ejercer control sobre la hipófisis, ¿ya? Por tema de todo este tema de hormonas, ¿ya? Por el estrógeno. ¿Ya? Así que eso, ¿ya? Ya. Claro, sí, pues este es el folículo. Este es el folículo y acá este puntito es el óvulo. Ya. Pongan como rosita. Ya, ahí terminamos. Ya estamos justo en la hora. Pongan como rosita. Espérame, déjenme separar esto. Ya, ahí. Pongan su nombre, apellido y presente. Porfis. Ahí, si alguien tiene alguna duda, por mientras resolverla. ¿Alguna duda? ¿Algo? Voy a dejar de grabar.